Esta es una pequeña presentación sobre la extracción de características y reconocimiento para la biometría del iris. Introducción. La biometría del iris ha sido considerada como una forma automática de reconocimiento precisa, en lo que respecta a las demás biometrías como la voz, huella digital, rostro, retina, geometría de la mano, manuscrito. Esta expone características únicas, inalterables e inherentes a la longevidad del individuo, ofreciendo una composición favorable para la extracción de características de reconocimiento. Existe mucha investigación sobre estos temas. Es necesario comprender qué técnicas se están usando para reconocer personas mediante esta biometría. Aquí podemos observar una imagen de la biblioteca Cassia V4 y después de un procesamiento digital de imágenes, la extracción de la región de interés o iris. En las investigaciones pioneras se nombran a los exponentes más importantes desde 1993 hasta el 99. Estos exponentes fueron los que iniciaron el método para generar una biometría de iris digital automática. Estos son el Dr. John Dogman, el profesor Richard Wiles y el profesor Baggy Boles. El profesor John Dogman, para la extracción de características, usa los filtros Gabor. Profesor Richard Wiles, una pirámide de Laplaciana, que es la descomposición de la imagen del iris en varios niveles. Y el profesor Baggy Boles, que usa la wavelet de una dimensión y la técnica de zero crossing. En algunas de las investigaciones posteriores, para los trabajos posteriores a los de los pioneros, se intensifica y masifica la investigación sobre el campo de la biometría digital y en consecuencia la del iris, otorgando un campo de técnicas para este con un avance tecnológico sustancial. Entre estos está NG, TAG y Core, que propusieron el reconocimiento del iris con una descomposición de la plantilla del iris usando la wavelet rápida de Haar. En este proceso la plantilla es descompuesta en 4 niveles, escalas, para luego extraer 348 coeficientes. De estos, la codificación es tan simple como dar valores binarios de ceros y unos para valores negativos y positivos de los coeficientes respectivamente. Una vez extraído el código, se realiza un promedio porcentual con la distancia de Hamming entre dos plantillas de irises. El primer iris X pertenece a una base de datos y el segundo iris Y que se quiere reconocer. Zhang y Wu usan la combinación de los filtros Gabor 2D y log Gabor 1D. También el discriminador lineal de Fisher. Aquí las características del iris las definen como pecas, tiras, surcos o canales y criptas. En lo que respecta a investigaciones de redes neuronales artificiales, se tiene a Liam, Chekima, Pham y Dargam, los cuales solo consideran a la plantilla del iris, es decir, solo la región de interés, como un parámetro suficiente para alimentar una red neuronal artificial autoorganizable de una capa oculta. En Bakar, Azar, Iqbal, Shakil, Ahmed y Moinuddin utilizan también, como Liam y Chekima, Pham y Dargam, la plantilla del iris o asignatura de iris preprocesada como parámetro de ingreso a una red neuronal, con la diferencia que usan una arquitectura multi-layer feed-forward y el algoritmo de backpropagation, modificando el mismo para una optimización de una red neuronal de 3 capas ocultas. El resultado es un reconocimiento de patrones eficiente en comparación al algoritmo de backpropagation usual. En Liam, Chekima, Pham y Dargam, cuando hablamos de mapa autoorganizable, hablamos de clústeres o nubes de características. Cada nube de características representa un sujeto. En este caso, cada iris representa un sujeto o individuo. Para reconocer al individuo, el mapa autoorganizable verifica sobre qué nube está más cerca el conjunto de características ingresado para reconocerlo sobre esta nube. Mientras que en Bakal, Azar, Iqbal, Shakil, Hamid y Moinuddin
utilizan el algoritmo de backpropagation para un uso óptimo de la red multicapa Perceptron. Aquí podemos observar la pirámide laplaciana, donde el nivel más bajo es la imagen en su estado original, y a medida que subimos se descompone la imagen en subniveles. La imagen es primero filtrada y luego escalada, esto para n por n. Gxy representa la famosa función de los filtros de Gabor, donde alfa y beta especifican el ancho efectivo en xy para la distribución. X sub 0 y Y sub 0 es el centro pico de la imagen o donde se encuentra la componente en DC, y mu sub 0, b sub 0 definen a la frecuencia fundamental o central. Este filtro se convoluciona con la plantilla del iris y xy mostrado anteriormente. El resultado es integrado sobre dx y dy. Este resultado contrae una parte imaginaria y real. Para cada una de ellas se verifica el valor del resultado de la integral. Si el resultado de la integral es mayor que 0, el código de la parte real es igual a 1, caso contrario 0. Asimismo para la parte imaginaria, obteniendo de esta forma un código de iris. En el 93, el profesor Dogman usó los filtros de 2D Gabor para extracción de características y había extraído 2048 bits de características, un vector de 2048 características. El profesor Wiles utilizó el discriminante lineal de Fisher con 4 distintos niveles de resolución, mientras que NG, TAG y Core propusieron esta forma de extracción, que fue básicamente mezclar los filtros de 2 dimensiones de Gabor, el filtro de una dimensión logarítmico de Gabor y también el discriminante lineal de Fisher, lo que le dio robustez a este sistema. Como podemos ver, GDF tiene una naturaleza exponencial y f de 0 representa la frecuencia central. Básicamente lo que GDF hace es eliminar o atenuar la componente en DC que entrega el filtro en 2D de Gabor, 2 dimensiones de Gabor. Aquí se puede observar el filtro de Gabor en XY y el filtro logarítmico de una dimensión de Gabor. Estas onduletas lo que hacen es extraer las características en las subbandas de la función ingresada, en este caso la ROI del iris. Y como se dijo, la función log Gabor atenúa o elimina la componente en DC. Aquí se puede observar la fórmula para la distancia de Hamming, que no es más que el módulo 2 entre dos vectores de irises codificados, dividido para la longitud de alguno de ellos. También se había hablado del discriminador lineal de Fisher. Básicamente aquí se tiene la distancia de Hamming para el filtro 2D de Gabor y 1D log Gabor, y sus pesos respectivos alfa 1, alfa 2. Lo que se quiere es, para un umbral de fusión de distancia f de t, w transpuesto mu sub a menos mu sub i, donde mu sub a y mu sub i son el promedio para un vector de m, para un vector m de n muestras, donde na muestras existen para el conjunto A y ni para el conjunto B. Esta última ecuación promete maximizar la muestra transformada W transpuesta M. Si Y es mayor al umbral, representará un sujeto reconocido, caso contrario un impostor. Esta robustez se debe al uso de los filtros 2D Gabor y 1D Gabor en conjunto. En el caso de las redes neuronales, es posible usar, como se habló, según Liam, Chekimah, Fahmy y Dargham, una red neuronal autoorganizable, o Bakar, Azar, Iqbal, Shakil, Hamid y Moinuddin, una arquitectura feed-forward con backpropagation para la optimización de la red neuronal Perceptron multicapa.
Aquí la plantilla de iris o ROI es directamente ingresada, tal y como la pueden observar, a la red neuronal. Como conclusiones, se podría decir que existen muchas técnicas que pueden ser aplicadas para la biometría del iris. Estas involucran en la extracción de características con filtros de Gabor, descomposiciones de escalas para la plantilla de iris y redes neuronales. También la distancia de Hamming para el reconocimiento de la misma. Aparte, los filtros son capaces de generar coeficientes cuando son convolucionados con plantillas de irises para construir un código de iris consistente. Los diferentes autores usan las técnicas pioneras para la extracción de características y reconocimiento. Como pudimos ver la unión del filtro de Gabor 2D y 1D para NG, TAI y Core. ¿Qué podemos decir de las redes neuronales? Básicamente estas se pueden utilizar para reconocer al iris también. Son de muchas naturalezas, pero los de mapas autoorganizables definen al individuo en su propio clúster o nube de características, como habíamos hablado, haciéndolo ese individuo y no otro. Esta forma de reconocimiento puede ser muy robusta si está bien aplicada. Las referencias que usamos: John G. Dogman, Richard Wiles, Paggy Bowles, 7NG, Tien Lang Tai y An Sie Van Core o NG Tai Core, Yong Sang en Yang Wo o Sang en Wo, Libby Liam, Niche Kima, Liao Chun Fan en Yamama Dargam o Liam, Chekima Fan y Dargam, y Bakar Azar, Iqbal Shakil, Hamid y Moinuddin. Eso sería todo.